Se llama Cristianos Saludables. Porque el Señor me ha estado hablando de que como cristianos tenemos que trabajar varias áreas que a veces no se hablan mucho dentro de la iglesia. Una es la salud mental. Y es de lo que más me ha hablado el Señor. Usted viera que me faltó una media horita en la convención, en la charla. Quería haber dicho tantas cosas. Cuando miré el reloj se acabó el tiempo. Dije no. Porque Dios me ha estado hablando mucho de la salud mental. ¿Sabe? No sé si tal vez porque como mujeres somos sensibles y vivimos tantas emociones y tantas cositas que he estado profundizando en eso porque hablo con muchas personas con unas crisis de depresión, episodios de pánico tan fuertes. Una persona me decía, pastora, me llamó, estaba en Bogotá en un Transmilenio y me dijo, por favor, ore por mí, siento que me voy a morir, no puedo respirar bien. Me siento que algo me va a pasar. Yo dije, un ataque de pánico, de ansiedad. La gente empieza a hiperventilar y es una mujer cristiana. Entonces yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Entre cristianos tenemos que saber afrontar las situaciones difíciles porque las vamos a vivir, las vamos a pasar y nos va a tocar saber qué hacer o si no el diablo nos destruye. Queridos, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y Él va por nosotros, Él va por la cabeza de la casa que es el hombre, Él va por la mujer, Él va por los hijos. Entonces nosotros tenemos que ser aventajados porque nosotros tenemos ventaja por ser cristianos. Entonces es lo que quiero hablarle acerca de los cristianos saludables. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? La salud mental, el cuidado de nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero también la salud física, de eso no hablamos tanto en la iglesia, ¿no? Pero Dios me guió y voy a hablar de la salud física también en un mensaje. Cuidar nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? De eso no hablamos porque queremos ser solo espirituales. Pero no, hay que hablar también para ser qué tal enfermo. A ver, ¿a quién le va a predicar enfermo? ¿A dónde va a ir si está enfermo? Pues nos toca hablar de eso. Y la última de la que quiero hablar es la salud financiera. Porque también con deudas es difícil tener un espíritu alegre, permanecer en gozo, con problemas financieros, con escasez, con dificultades financieras, es difícil. Y este año quiero que hagamos también, bueno, tantas cosas que quiero hacer, quiero que hagamos un seminario, ojalá de una semana completa de parejas. Porque no tuvimos el encuentro por la convención de mujeres que fue de todo el mes. El encuentro de parejas iba a ser en mayo. Ya Edison Unrisa me había hecho el favor de conseguir el hotel, ya teníamos hotel, ya estábamos adelantando muchas cositas, estábamos con los acuerdos del pago y todo porque sale costoso. Pero no se dio porque la pastora nos dijo, convención de mujeres va todo el mes de mayo. Y bueno, cambio de planes. El plan del Señor siempre es mejor que el de nosotros, pero no podemos dejar de ministrar las parejas. Entonces estoy pensando en septiembre de amor y amistad, una semana así bien poderosa para ministrar a las parejas, una semanita de seminario de parejas. ¿Qué les parece? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, vamos a organizarlo. Amén. Cristianos saludables. Y hoy voy a hablarle del cristiano y su salud mental. El cristiano y su salud mental. Ay, pero ya vieron a este hermoso camarógrafo que hay el día de hoy en esta iglesia. Qué cosa más preciosa. Bueno, entonces le decía salud. Mire, si ve, estoy como Sandro que dice que lo confundí. No, mi amor, tú eres una cosa muy preciosa. Ayer estaba predicando en Teens y yo lo veía. Ay, no, qué mamá no se siente feliz, no, yo. Y yo lo veía a Samuel y por la noche, mami, ¿me viste? Y le dije, claro, hijo, que tú tienes un corazón de pastor. Me da risa que los hijos de uno no son como que lo miran así raro. Ah, sí. Y yo, mis hijos son modestos. No, lo que pasa es que escuchan constantemente palabras positivas. Entonces las creen, ellos las creen y saben que son así. Samuel es pastor. Amén. Bueno, muy bien. Entonces le decía yo, salud mental, estamos hablando de la salud mental, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la salud mental? Con los pensamientos, con lo que está en tu mente. Con la salud mental tiene que ver con lo que tú permites que entre en tu corazón y de esa manera eso termina reflejándose en la interacción con otras personas. ¿Cómo te llevas con los demás? Hay que revisar, si vive peleando con todo el mundo, algo está pasando, querido hermano. Si choca con todos, algo está pasando. Si vive en conflicto y es irascible, hay casas donde eso parece, no se pueden ni rozar los unos con los otros porque parece que salieran chispas.
Entonces, algo está pasando, hay que cuidar la salud mental, porque Dios quiere que vivamos saludables. Amado, yo deseo que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Mire la bendición integral de Dios tan linda. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. También que prospere tu alma. Ahí están las 3 bendiciones de las que le quiero hablar: física, emocional, financiera. Ahí está todo, porque esa es la prosperidad y la bendición integral que Dios quiere darnos. Así que, querido, porque Dios no quiere que tú prosperes espiritualmente, pero estés empobrecido y enfermo. Pues no. Tampoco que estés enfermo y tiene pobrecito enfermo, pero con una unción. No. La bendición de Dios es integral. Amén. ¿Empezamos? Estamos viviendo en una generación tremenda, en la generación con más altos niveles de estrés. ¿Sabe que Colombia ya se ubicó, este país, con todo lo que estamos viviendo, esas noticias tan terribles que a veces vemos, que uno dice, uy, esto parece como, no sé, creo que era Pedrito el que ponía Pedrito fue el que puso una cosa en WhatsApp de del zoológico. Yo dije, oiga, parece que estuviéramos en un zoológico. Yo vi esa que sale el uno y le pelea al otro, y sale el otro y se convierte como en cocodrilo, y el otro en león, y todos pelean, y así mandó un WhatsApp Pedrito. Fue militar. Y dije yo, me lo mandaron al grupo de 12 y yo dije, tal cual. A veces nos sentimos en un país así, ¿no? Uno mira el de allá y ¡guau! Uno mira el de acá y ¡guau! Todos están como bravos, estresados, o se pelean, se cierran, se bajan, se agarran a puños. O sea, vivimos en unos niveles de estrés altísimos, una falta de tolerancia. Yo a veces le digo a mi esposo, mi amor, voy a poner el cartelito aquí, pastor, dentro del vehículo, porque tiende a respirar. Yo lo veo que le toca controlarse. Las mujeres no somos tan así, ¿no? Un poquito más relajadas en ese aspecto, yo no sé. Yo veo que los demás se estresan conmigo, pero yo no me estreso. Entonces vivimos en una generación con unos niveles altísimos de estrés. Colombia se ha ubicado en los países con mayores niveles de estrés. ¿Tendrá que ver nuestro presidente? También nos estresa, ¿no? Uy, tremendo. Pero bueno, entonces 1 de cada 4 jóvenes ha empezado a consumir alcohol, ha empezado a consumir marihuana, a razón de lo que hay en su corazón, a razón de lo que llega a su pensamiento, como una forma de inhibir los problemas, la ansiedad, la tristeza, la depresión, la desilusión y demás. Hoy en día está muy de moda los vapeadores, un comienzo a empezarse a volver adicto de una cosa, de la otra. Por ejemplo, ¿no? Que es como el enemigo va buscando maneras de ir cautivando a los jóvenes y volverlos dependientes a los vapeadores, dependientes al alcohol, dependientes a la marihuana, dependientes a, bueno, diferentes cosas. Entonces, el suicidio, por ejemplo, es una de las enfermedades más populares en las personas entre 10 y 30 años. Hoy en día, antes, cuando escuchábamos de suicidios, era muy raro. Eran casos extrañísimos, generalmente se trataban un poquito de ocultar, pero hoy en día son del diario vivir los casos de suicidio, especialmente en edades entre 10 años, ¿se imagina? 10 y 30 años. Y la demanda de la medicina para problemas de ansiedad, depresión, paranoia y añádale esquizofrenia y demás, se ha cuadruplicado. Yo leía estos porcentajes, estos índices y digo yo, tremendo. O sea, después de pandemia, para acá se cuadruplicaron la demanda de medicamentos para la ansiedad y la depresión, especialmente esas dos. Tremendo. Se cuadruplicaron, o sea, los tranquilizantes, la dopamina, todos esos medicamentos o los medicamentos para poder conciliar el sueño, amitriptilina y demás, se cuadruplicaron. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo en una era de muchísimo estrés y tenemos que, como cristianos, aprender a controlar nuestros pensamientos para tener salud mental. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es confrontando esos pensamientos con la palabra de Dios. Segunda de Corintios, lo primero, tenemos un arma poderosa, si no me adelanto, tenemos un arma poderosa con poder sobrenatural
que es la palabra de Dios. Entonces las chicas podemos decir que somos las chicas superpoderosas y los hombres superhéroes, porque tenemos un arma superpoderosa que es la palabra de Dios, con un poder superpoderoso, sobrenatural, es un poder divino. Y esa es nuestra ventaja, queridos, esa es nuestra ventaja. O sea, usted sí puede decir, usted puede decirlo y creerlo, tenemos ventaja. Porque problemas vamos a vivir, sí. Situaciones difíciles vamos a pasar, sí. ¿Se nos va a morir un familiar o su mamá es eterna? Bueno, eterna porque va a la eternidad. Pero me refiero, un día va a partir con el Señor y vamos a pasar por el dolor de entregar a la mamá o al papá. Ya lo han pasado algunos. O un ser querido, o el que usted menos espera. Esa enfermedad que se llevó al familiar en un año o en unos meses. Esa situación financiera, esa situación en la casa con algún hijo. Todos estos problemas los vamos a pasar. Tenemos ventaja porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos un arma poderosa con un poder sobrenatural. Y esa arma es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Y lo vamos a leer juntos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Uy, ese Pablo era un tremendo. Pablo se para enfrente y les dice, pues aunque estamos en este mundo, diciéndolo en términos así sencillos, nuestras batallas son diferentes a las que libra el mundo, porque nosotros las libramos con el poder de la palabra de Dios, con un poder divino, y ese poder divino es el poder que nos brinda la palabra de Dios para derribar fortalezas, para salir de cárceles, para soltar cadenas con las que el enemigo nos quiera atar. Tenemos un poder divino y es el poder de la palabra de Dios para destruir argumentos y llevar todo pensamiento de angustia, todo pensamiento de tristeza, todo pensamiento de depresión cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. O sea, a lo que Dios dice. Por eso, queridos, no es lo que dice el pastor, tampoco únicamente lo que dice el líder. Lo que nosotros pensamos debe estar alineado con lo que dice Dios en su palabra, porque esa es la verdad. La verdad absoluta no la tiene ni el pastor, la tiene Dios en su palabra. Entonces lo que usted está sintiendo siempre debe ser alineado con la palabra de Dios, y ahí va a encontrar un equilibrio y ahí va a encontrar su salud mental. Porque hay fortalezas en que el enemigo nos quiere meter y nos quiere volver prisioneros y generan un efecto. Y yo les contaba que hablaba con un jovencito con mucho acné. Y yo le decía, ¿qué pasó? Yo sentí cuando estábamos hablando que el acné que el muchacho tenía no era un acné por tema fisiológico. No, yo dije, esto es espiritual. Y le dije, ¿pero qué tienes? ¿Qué sientes? Y me dijo, siento que no sé para dónde voy, no sé cuál es mi propósito en la vida, no sé qué quiero estudiar, no sé qué carrera quiero tomar, no sé qué quiero ser en la vida, tengo miedo del futuro. Y yo dije, esa es la raíz de su acné. El muchacho estaba estresadísimo, angustiado, porque los muchachos hoy se estresan, que uno dice, vaya a ver que yo no me acuerdo de vivir estresadísima porque voy a estudiar. Yo dije, yo quiero estudiar música, y mi papá me dijo no, y yo no dije, me eché la pena. No, mi papá me dijo, no, eso no es una carrera, eso es un hobby. Y no lo entendió en su época, y le dije, bueno, entonces periodismo, y me dijo, es así como yo. Los papás no un cuento. Mi papá no era periodista, era locutor, pero como yo. Y yo, bueno, ok. Pero ni me frustré, ni se me formó un caos. Pero hoy en día un muchacho entra en unos niveles de estrés tremendo porque no sabe qué quiere estudiar, qué carrera escoger, y eso le genera hasta depresión si no lo controla. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo vive en unos niveles de estrés hoy en día fuertísimos, y los parámetros que el mundo nos pone para llenar ciertas medidas también son altísimos. Entonces, como que los chicos a veces se sienten, Dios mío, ¿yo cómo voy a lograr ser como J Balvin? ¿Yo cómo voy a hacer para parecerme a Maluma?
Y los niveles, entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a generar en algunos un estrés terrible, terrible. Pablo nos dijo, tenemos un arma poderosa. Y esa arma poderosa es con un poder sobrenatural y se llama la palabra de Dios. Cualquier sufrimiento lo vamos a confrontar con la palabra. Cualquier pensamiento de muerte lo vamos a confrontar con lo que dice la palabra. Entonces usted va a encontrar paz y va a sentirse bien y va a salir de esa prisión y de esa fortaleza en que el enemigo quiere encarcelarnos. Por eso dice, para quebrantar o derribar toda fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza, queridos? Pues la fortaleza en que el enemigo te quiere tener prisionero, esclavo, atado, encadenado a temores. Lo que yo le digo, hay gente que siente que no llega a niveles de temor tan fuertes que siente que no puede respirar, que siente que se le va el aire, que siente que no puede vivir. Hay personas que tienen un dolor tan grande por la partida de un ser querido que sienten que no pueden vivir. Una mujer me decía, yo siento que no puedo vivir sin esa persona. O sea, unos sentimientos fuertísimos que si no los controlamos nos destruyen. Y eso es lo que tenemos que aprender a identificar. Una tristeza pequeñita puede terminar en algo grande y puede terminar hasta en un problema psiquiátrico si no lo controlamos. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa hoy en día? ¿Tienes de pronto algún familiar que esté pasando por una situación de enfermedad y te afecta a ti? Yo recuerdo que vivimos una época como equipo, creo que como equipo de 12 y como iglesia, una época fuerte con el tiempo en el que enfermó mi discípula Carolina Lozano. Recuerdo esa época que fue un año duro. Fue un año que lo recuerdo y como que se me erizan los pelos. Mi discípula de mis 12, con un tremendo ministerio y un tremendo llamado, empieza a enfermar con un dictamen de cáncer. Y empezamos a declarar que iba a salir en victoria. Cuánta palabra el Señor nos daba de sanidad la confesábamos y la declarábamos, orábamos por eso, intercedíamos por eso, pero ella iba empeorando. Con el paso del tiempo iba empeorando. Recuerdo que empezó Sandro con una alergia que en la vida le había dado y nunca más le volvió a dar, de rinitis alérgica fuertísima. Ese fue como el comienzo de todo. Luego empezó a no dormir. Entonces yo recuerdo pasar por esa época en que mi discípula estaba muy mal, empeoraba. Mi esposo con una rinitis alérgica terrible. Luego empezó a no dormir. Luego empezó a comportarse extraño. Mi otra discípula, la pastora Alexandra, con un embarazo, con un dictamen fuertísimo, de una complejidad grande, con amenaza de que la desembarazaban desde el 4.º mes. Su hermana con la enfermedad. Fue un año. Muere mi discípula Carolina, muere el bebé de Alexandra. Recuerdo estar en un encuentro aquí en la iglesia y sentí que debía ir porque la única que sabía la situación del embarazo de la pastora Alexandra era yo, que el bebé no venía bien. Y cuando me dijo ya estoy con dolores y eso, me fui para la clínica, llegué y el bebé alcanzó a pasar la noche y cuando llegué murió. Y pude estar en ese momento y acompañar al pastor Omar, a la pastora Alexandra en ese momento difícil que yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, se muere mi discípula, yo creí que se iba a sanar. Recuerdo el momento en el que un 10 días antes de que ella muriera, Dios me da un sueño y me muestra exactamente cómo que iba a partir con el Señor un tiempo antes. No recuerdo si fueron 10 o 15 días y me muestra exactamente cómo iba a partir con el Señor y que se iba a morir. Y recuerdo que le fui a decir a Sandro y se me puso bravo y me dijo, no, ella no se va a morir, anulo en el nombre de Jesús. Y yo dije, yo mejor me quedo calladita, pero yo voy a preparar a mi discípula Alexandra. Y yo voy a hablar con ella y le voy a decir, porque ella tiene que estar preparada, porque pues está con lo del tema de su embarazo tan fuerte, que fue un embarazo supremamente complicado, de mucho vómito y malestares todo el embarazo, porque cuando un bebé no viene bien, el cuerpo lo rechaza. Entonces fue un embarazo fuertísimo y yo con el tema también dije, no, yo tengo que decirle. Recuerdo estar en la casa de la pastora Alexandra enfrente, le dije, súbete al vehículo y nos sentamos en el vehículo. Yo no quería ni que su esposo escuchara ni que su hija escuchara y le dije, Alexandra, Dios me mostró que tu hermana va a partir con el Señor y debes prepararte. No, lloramos en el carro, nos abrazamos, oramos, le dije, hay que seguir adelante, Dios tiene el control, solamente el Señor sabe por qué pasan estas cosas. Pero le digo, fue un año en que era una tras otra. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Un día, unos días vi a mi esposo tan mal, que yo dije, Señor, no te lo vayas a llevar. Yo con la iglesia sola me parece muy complicado. Mis hijos, o sea, alcancé a pensarlo, de lo mal que lo vi. Dije, el diablo, no, qué cosa tan horrible. Y esas épocas no le puedo decir que no las vamos a vivir.
porque de pronto las vamos a pasar. Esas temporadas de crisis en que usted dice se me vinieron todas encima, a veces vienen. Tenemos es que prepararnos para contrarrestar toda obra de las tinieblas, todo poder demoníaco que viene para destruirnos. Amén. Entonces no sé qué le estresa a usted, qué es lo que le preocupa. Deudas que no puede pagar, que le quitan el sueño tal vez. No sé, un sentimiento que permitió y un sentimiento de esos bien tóxico, como dicen los jóvenes, que le trajo cosas a su corazón, que hoy en día ya usted trata a las personas de una manera extraña por lo que le pasó con esa persona. A veces las desilusiones y la deslealtad del marido o de la esposa generan un resentimiento con los demás y una manera con los demás equivocada de ser que no tienen que ver con el problema. Tal vez usted cambió por algo que vivió y eso le ha traído tristeza a su corazón. No sabe que va a estudiar en la universidad, no sabe, no encuentra trabajo y eso le genera estrés, que no sabe qué va a hacer. Bueno, hay tantos motivos para entristecernos. Una señora me decía: no me aguanto ni yo misma, estoy pasando por la menopausia y tengo entre calores, malestares y problemas emocionales que no hallo ni qué hacer. Ya tengo loca a mi familia. Y yo decía, son cosas que hay que mirarlas a la luz de la palabra y pedirle al Señor, porque que te vayan a entender los demás, de pronto no, pero con que Dios esté con nosotros y nos ayude es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Una amiga que la visité en el funeral de su madre, que murió hace poco, me decía: Tata, tengo temor. Y le dije: ¿por qué? Y me dijo: de que el Alzheimer de mi mamá se me pegue a mí. Lo tuvo mi abuela, lo han tenido mis tías, mi mamá parte con el Señor, tengo miedo de que me alcance a mí. Le dije: anulo al diablo, debes orar, anular esas palabras, declarar que la maldición no te alcanzará a ti, porque ninguna arma forjada contra nosotros, si creemos en el Señor, prosperará, y ninguna enfermedad se enseñoreará de nosotros. Pero a veces todo esto nos llena de temor. A veces todo esto nos llena de angustia, de qué va a pasar, qué voy a hacer, voy a poder con la universidad de mis hijos, voy a poder con el futuro de ellos. Tantas cosas que a veces llegan al campo de la batalla, que es la mente, que si no los controlamos y llevamos todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios, nos pueden destruir. Así que, queridos, hoy el Señor quiere decirnos, Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Qué lindo, qué linda es la palabra de Dios. Y mire qué importante contar con ella. Porque tú estás pasando un tiempo difícil y lees esto: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ay, uno sale renovado. Uno sale renovado. Después de un tiempo con Dios, uno sale renovado. Y la dificultad, ya el gigante no se ve tan grande, sino que ya tú lo ves pequeño y sabes que de la mano del Señor lo puedes derribar. Dice Romanos 8:28: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Acuérdese, lo dice la otra versión: y sabemos que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, todo coopera para tu bien, incluido el tiempo difícil. ¿O usted cree que en ese tiempo difícil de crisis, de año, que le digo que muere mi discípula, enferma mi esposo, empieza a no dormir, la alergia, luego el embarazo de Alexandra, luego pierde el bebé Alexandra, todo pasa en un mismo año, en un mismo, diría yo que semestre casi? ¿No me llevó a ser más fuerte? Claro que sí. ¿A tener niveles más altos de fe? Claro que sí. ¿A ver la vida de otra manera? Claro que sí. Cuando tú te acercas a la muerte, empiezas a ver la vida de otra manera y a valorarla de una manera diferente. Ya lo temporal no es tan importante. ¿Sabe que yo entiendo a Salomón? Porque Salomón, cuando fue jovencito y vio el ejército tan grande que iba a tener que liderar, le dijo: Señor, dame sabiduría. Pero Dios le dio sabiduría, gloria, honra, fama, reconocimiento y demás. Y luego en algún momento empieza a llenarse seguramente su corazón de orgullo de todo lo que Dios le había dado. Tenía
muchas mujeres, tenía bienes, tenía riquezas, comida en abundancia, que en sus últimos días dijo: he llegado a la conclusión de que lo único que uno tiene es a Dios, todo es vanidad de vanidades. Él terminó diciendo sus días diciendo: todo es vanidad. O sea que dijo: las cosas temporales son pasajeras, nada nos llevamos a la tumba, por eso necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios y creerle a Dios. Entonces, si el enemigo te ha dicho: ese hijo que está caminando por el camino torcido va a empeorar, tú le vas a decir, como dice Josué 24:15: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Así sus ojos en este momento vean otra cosa, porque esa es la fe. Y yo me acordaba del pastor Douglas, le contaba yo la historia que la mamá oraba por él y le decía: usted va a ser pastor. Y él le decía: ay, ya, no me diga esas cosas, usted parece loca. Le decía a la mamá: sí, porque estaba en drogas, en vicios. Trató a la mamá de loca, pero la loca tenía razón. Y hoy en día es pastor. La palabra del papá o de la mamá sobre los hijos, mire, es la voz de Dios. Por eso ande bien con su papá y con su mamá, porque le conviene escuchar buenas palabras. Ay, mi amor, tú tienes corazón de pastor, ¿cierto? Pero donde se porte mal, hay que tener cuidado con lo que sale de la boca del papá o de la mamá en los tiempos difíciles, porque esas palabras son tan poderosas, queridos. Entonces es muy difícil tener una vida positiva, esperanza en Jesús, si usted permite o pone sus pensamientos en las cosas temporales o en las cosas pasajeras. Hay que ponerlas en el Señor, en las que son eternas. Amén. Filipenses 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. ¿Que cómo voy a pagar? Dios proveerá, obviamente trabajando, ¿no? Dios proveerá. ¿Que cómo voy a hacer con esto? Dios tiene el control, Dios proveerá. Entonces la paz de Dios estará en tu corazón y guardará tus pensamientos conforme a la palabra. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué tendremos en el mundo? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Anote ese texto, Juan 16:33, para cuando alguien le diga: es que yo necesito vivir la vida, es que yo quiero conocer el mundo. Entonces usted le va a decir: cuidado, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quiere vivir en paz? En el mundo tendréis aflicción. Entonces no se trata de vivir la vida, tal vez algunos quieren es sufrir la vida, ¿cierto? Conocer el mundo y vivir el mundo es sufrirlo, porque en el mundo tendréis aflicción. Y todos los que hemos pasado por el mundo sabemos que es cierto. Dice el Señor: pero yo he vencido al mundo. Y Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces se siente ansioso, se siente depresivo, triste, preséntela delante del Señor, Él tendrá cuidado de usted. Lo segundo, problemas de salud mental no son iguales a problemas de salud emocional. Salud mental no es lo mismo que salud espiritual, perdón. O sea, no quiere decir que cuando una persona tiene problemas de salud mental porque tiene estrés, angustia, tristeza, preocupación, depresión, pánico, quiere decir que está mal espiritualmente. O sea, no es igual, no siempre es igual, a veces sí, pero no siempre es igual a problemas de salud espiritual. No siempre. Hay personas que están bien con Dios y les vienen estas situaciones difíciles y empiezan a luchar con sus pensamientos. Le voy a poner el ejemplo del profeta Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Es el ejemplo del profeta Elías, Primera de Reyes 19. Miren lo que dice del verso 3 en adelante. Elías estaba siendo amenazado por una mujer después de haber vencido los 400 profetas de Baal. Y una mujer viene y lo amenaza y le dice: así como tú hiciste con los profetas, yo haré contigo y pondré tu cabeza y te mataré, y lo amenaza. Y Elías se asusta y viene esta parte. Viendo pues el peligro, se levantó, hablando de Elías, y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba,
que está en Judá y dejó allí a su criado. O sea, quería estar solo. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, le dijo: ya, hasta aquí llegué, Señor, ya no me molestes más. Hay gente que se ha peleado con Dios de esa manera. No quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, y se pelean con Dios. Y esas peleas son delicadas. Ese es por pensamientos, por situaciones que ha vivido. Se siente amenazado. El profeta Elías había sanado a la mujer de una viuda. Acuérdense que fue y oró y después del niño estar muerto se levanta el niño. Había orado por los profetas, porque saliera fuego del holocausto, mató 400 profetas de Baal, hizo que no lloviera durante 3 días. Bueno, todo lo que hizo. Y aquí lo amenaza una mujer y se asusta. Y entra en pánico, entra en angustia, desea morirse. ¿Qué me impacta de lo que yo le contaba en la convención? Les decía, David vivió algo similar. David dijo, estaba en el valle de la desesperación, en el lodo cenagoso. David entró en depresión. La depresión es un espíritu que empuja hacia abajo, que quiere anular, que quiere destruir, y obviamente que es un poder demoníaco del enemigo. Entonces David dijo, después de que salió de esa situación: y levanté un cántico nuevo. A mí me funciona cantar, poner un ambiente de música en la casa, cualquier roce, problema, dificultad, si tú pones música espiritual va a cambiar. Qué importante por eso cuidar lo que escuchamos. Porque si hay un ambiente de gloria en tu casa, pues lo que tus hijos van a escuchar, lo que tú vas a escuchar, lo que va a salir de tu boca, las declaraciones que van a salir de tu boca, trastornan el ambiente. Entonces y hay liberación, cuando tú cantas hay liberación. La tristeza empieza a irse, pone las cosas en las manos de Dios. ¿Qué hizo entonces David? Pudo salir cantando y glorificando a Dios, que fue lo que el Señor me mostraba en la convención. Pero con Elías la cosa fue diferente. Dios tiene una manera con cada persona, pero si tú te acercas a Él, Dios te va a sacar de esa situación de tristeza. Dios te va a sacar de esa situación de desilusión que estás viviendo o que hayas vivido o que estés viviendo por causa de. ¿Cómo lo hizo con Elías? No le puedo leer toda la historia, pero se la voy a resumir. Y la Biblia dice que Dios envió un ángel. O sea, él se metió allá debajo de un enebro, se encerró, le dijo al criado: quiero estar solo. Porque cuando una persona empieza con esas tristezas, generalmente se aísla. Un signo de tristeza y de desesperanza es que se aísla la persona. Y es un error. Entonces, ¿qué pasa? Le dijo: quiero estar solo. Se quedó solo, se sentó debajo del árbol y dijo: basta ya, Señor, quiero morirme, quítame la vida. Terrible, o sea, llegó a estar en un sentimiento de quererse morir. Y ese es el estado en que muchas personas llegan. Y algunos lo hacen, los que se quitan la vida. Entonces es un estado de confusión mental y de peligro delicado. ¿Qué hizo el Señor con el profeta Elías? Y es lo que el Señor hace con nosotros. Con David fue algo diferente. Dios es tan bueno, envió un ángel. Dios va a enviar a alguien a que te hable. Envió un ángel y el ángel, dice la Biblia, le tocó. Esa historia es muy linda y todo tiene un motivo. Dice la Biblia que el ángel le tocó. ¿Usted cree que le tocó porque sí? No. Hay personas que necesitan un abrazo. Hay personas que para su soledad necesitan una palmadita en el hombro o en la espalda. Hay personas que necesitan una palabra de ánimo y que le diga qué le estaba diciendo el ángel a Elías cuando dice la Biblia que lo tocó. A través de ese toque le estaba diciendo: Elías, fuerza, tú puedes. Elías, ánimo. Y luego se lo dijo con palabras. Luego le dijo: levántate y come. Eso fue una palabra. Ya ahí entró, le dijo primero: ánimo, tú puedes, con el toque. Pero luego le dijo: levántate, como no sigas más así, porque Dios está contigo. Tu creador, Él te fortalece, te sostendrá con tu mano derecha victoriosa, no te dejará en vergüenza, porque ningún justo quedará tendido. Dice la palabra: y el que caiga no quedará postrado. Dice la palabra. Entonces, y luego lo toca y luego le dice: levántate, Elías. Pero luego también le presenta una torta.
Lo que yo le estoy diciendo, que quiero hablar de la salud física, financiera y emocional, porque también enfermo y sin alientos, pues ¿cómo se iba a levantar? Yo creo que el ángel lo miró y dijo, no, este está desalentado, sin comer, deprimido. No, ¿quién lo levanta? Hay que darle alguito de comer para que se levante. Se necesita también la fuerza. Entonces le prepara la torta. Entonces le habló, lo motivó, le envió comida. Mire cómo es Dios de lindo. ¿Quién hace eso por nosotros? Nadie, Dios. Dios. Así que si usted se siente solo, triste, puede estar rodeado de muchas personas, pero se siente solo, se siente incomprendido, siente que nadie ha pasado lo que usted está pasando. Y quiero decirle, primero, no es así, muchas personas pasan lo que usted pasa. ¿Qué es lo tercero? Y termino con esto. No es usted el único. Reconozca que necesita ayuda. Primero es entender, no soy el único que sufre. No soy el único que pasa por una ruptura, una deslealtad, un divorcio, una situación fuerte con un hijo, una situación fuerte financiera. No soy la única. Una situación de salud complicada. No soy la única. No soy el único. Usted debe reconocer que necesita ayuda. Reconozca que necesita ayuda. Ven, no nos pusieron el punto. El tercero, último. Entienda que no es el único. Reconozca que usted necesita ayuda. ¿Alguno necesita ayuda? Todos necesitamos ayuda. Eclesiastés 9, 4, 9 y 10. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente y lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede ayudarlo, darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Me gusta esa versión, ¿cómo lo dice? Mejor son dos que uno, porque pueden ayudarse a lograr el éxito. Dos que uno. Querido, Dios nos ha dado una familia espiritual que es la iglesia. No es una iglesia perfecta. Sálgase de ahí de que es perfecto, de que el líder nunca se equivoca o de que no comete errores. No. Pero Dios nos ha dado una familia espiritual para apoyarnos en esa familia espiritual. Usted tiene líder y usted tiene una iglesia y usted tiene una cobertura. No tiene excusa. En el momento difícil no se quede callado. Entienda que no es el único que está pasando por eso que usted está pasando. Ni será el último ni el único, y necesita ayuda. Dios quiere enviar su ángel. Dios quiere enviar su ángel para fortalecerle. Dios quiere enviar su ángel para decirle, darle la palmadita y decirle, no estás solo. ¿Cuántos dicen amén?